nombre es Mala Rosa de Hernán Rivera Letelier, capítulo 2. El cielo de la Pampa, alto, diáfano, explícito, es una gloriosa celebración de estrellas enfatizadas por la misma oscuridad que pretende sofocarlas, estrellas que alumbran y relumbran su propia lumbre inaugural, estrellas de todos los tamaños y luminosidades, estrellas más cercanas, estrellas más lejanas, estrellas inalcanzables. Bellas como faroles de papel, fijas como ojos de gatos, parpadeantes como lagartijas. Estrellas bautizadas, estrellas moras, estrellas muertas. Estrellas frías como escarcha, ardientes como braseros, misteriosas como fuegos fatuos. Estrellas formando cruces, vías, constelaciones. Un reluciente y misterioso universo de cuerpos celestes, astros, luceros, soles, planetas, aerolitos, arracimados ahí, a un palmo de su alelamiento. Al dejar atrás las últimas casas, Saladino Robles se había dado cuenta de que la noche estaba más oscura que de costumbre. Más oscura que sombra de viejo, recordó que decía su amigo Bolas Tristes. Sin embargo, ahora, a medio camino entre el pueblo y el cementerio, el silencio le parecía más profundo que la oscuridad. Era una noche plácida, y le pareció increíble que, con todos esos mundos luminosos palpitando, estallando y cruzando el cielo en todas direcciones, fuera tan profundamente silenciosa. Se detuvo un rato. Quiso encender su lámpara, pero desistió. Alguien lo podría ver a la distancia. Echó a caminar de nuevo. La costra de caliche crujía cruda bajo sus pies, y el ruido parecía ampliado por el eco de la cúpula cósmica. Era como si alguien lo siguiera. A cada rato volvía la cabeza. Solo veía a lo lejos las luces anémicas de las oficinas salitreras más cercanas. Rosario, Florencia, Castilla, San Gregorio, ahora llamada Renacimiento, Bonasort y otras de las que conformaban el cantón de Aguas Blancas. Recordó que hacía poco había estado jugando en Bonasort, y había perdido hasta los zapatos. De no haber sido porque andaba con Oliverio Trébol y este le ganó un gallito al forzudo de la oficina, aunque las apuestas fueron bajas, no habrían tenido ni para el pasaje en el tren de regreso. Casi llegando al cementerio, no supo por qué, tal vez asociando la palabra Camposanto, se acordó de la oficina Agua Santa y de sus padres muertos. Él había nacido allí, en Agua Santa, una de las oficinas más antiguas de La Pampa. Era hijo de un chillanejo que había peleado en la guerra del 79, y que, luego del conflicto, como hicieron tantos veteranos, se quedó trabajando en las salitreras, de cuidador de mulas. Su madre fue una enfermiza muchacha iquiqueña a la que su padre conoció en una de las huelgas grandes, en que los obreros marcharon por el desierto a pie hasta el puerto de Iquique, con sus mujeres y sus niños y sus perros. Se habían casado tras un corto noviazgo. Sin embargo, ella murió a los 2 meses de nacer él. Durante su niñez oyó musitar que había muerto de la peste bubónica, y al poco tiempo su padre lo abandonó. Una tarde de brisas alegres, con ligeros acopios de nubes en el cielo, como se veían pocas en estas comarcas ardientes, dijo que bajaría al puerto a comprar arreos para las mulas y nunca más volvió. Él quedó a cargo de una tía casada con un peruano que era mercachifle, uno de los oficios más peligrosos de La Pampa. Los vigilantes de los campamentos los perseguían y azotaban sin piedad, y hasta les corrían a balazos con sus carabinas para que no le hicieran competencia a las pulperías, que eran propiedad de los mismos dueños de las industrias. De modo que él se crió recorriendo La Pampa junto al esposo de su tía, estrafalario personaje que vendía cualquier cosa que se pudiera vender, y que luego perdía todo jugando a las cartas o apostando a las carreras de burros. Era un jugador crónico. Y él le había inculcado el vicio del juego. También me pegó la mala suerte, se quejaba cuando estaba ebrio. Y es que Saladino Robles, desde niño, jugara a lo que jugara, perdía. A las chapitas, a las politas, al volantín, a lo que fuera, siempre, indefectiblemente, terminaba perdiendo. Tanta era su mala pata que, ya de adulto, la primera vez que se decidió a dejar el juego, cuando conoció, se enamoró y se casó con su difunta esposa, para entrar a trabajar honradamente en la oficina San Gregorio, apenas alcanzó a durar 4 años y ocurrió lo de la matanza. No quería aceptar lo que decía Oliverio Trébol sobre que la mala suerte, lo mismo que la buena, viene como un lunar de nacimiento. Y no se quita ni con lejía, amigo Salado.
Después se enteró de que la mayoría de los jugadores profesionales llevaban encima un talismán, o amuleto, o fetiche, algo para atraer la buena suerte. Entonces probó con varios. Primero se consiguió una pata de conejo que era lo más conocido. Y no dio resultado. Después ensayó con una imagen de San Constancio, por eso de que el que la sigue la consigue. Y tampoco. Aconsejado por un viejo minero, probó con una piedra de pirita. Fue en vano. Una vez encontró en el desierto una vainilla de bala de fusil de la guerra del 79, y alguien le insinuó que se la colgara al cuello como escapulario. Pero la bala, al parecer, era de los que perdieron la guerra. Y no hubo caso. En las mesas de las cantinas se le oía quejarse de que él no había nacido parado, como se decía de los suertudos. Su mala estrella parecía ser a prueba de talismanes, amuletos y fetiches. Siguiendo la línea del tren, el cementerio estaba a 800 metros al noroeste de Yungay, erigido sobre lo alto de una pequeña loma. Así, nuestros muertos estarán más cerca del cielo, se contaba que dijo el general que fundó el pueblo, al decidir, ordenar y trazar los planos del Camposanto. El pequeño corral de tumbas de tierra y cruces polvorientas, circundado por una reja de madera, era como una balsa de náufragos muertos, encallada en medio de un mar de arenas calcinadas. Según consta en los registros, por los tiempos del esplendor salitrero, cuando los industriales, para complacer a sus mujeres, consortes, hijas, amantes, se hacían traer alfombras de Persia, mármol de Italia y pianos de Alemania, llegaron a sepultarse 184 personas en un año. Increíble cifra en la que había que contar a los muertos de las oficinas más cercanas, la mayoría acaecidos por accidentes de trabajo, cocidos vivos en el caldo hirviendo de los cartuchos, triturados por las ruedas de los trenes, desintegrados por la explosión de los tiros echados. Agregar, además, la legión de muertos por enfermedades sociales, a los niños muertos al nacer, o nacidos muertos, o que morían de un resfriado mal atendido. A los hombres que se mataban de amor, que no eran pocos, pues las mujeres, como en toda la extensión de la pampa, eran un bien suntuario, los amantes engañados o los enamorados no correspondidos, se ataban un cartucho de dinamita a la altura del pecho y se arrancaban las penas del corazón con corazón y todo. Y junto a todos esos finados, sumar el gran número de caídos en reyertas callejeras, principalmente durante los fines de semana y los días de pago en las salitreras. Muertos a balazos, muertos a navajazos, muertos a fierrazos, a botellazos, a cabezazos, a golpes de bola de billar había muerto más de uno. A poco tiempo de ser fundado, Yungay había llegado a convertirse en un pueblo sin Dios ni ley. Los asesinatos, los robos, los asaltos a mano armada y las faltas a la moral, amén de un rosario de delitos menores, eran espectáculo de cada día y, sobre todo, de cada noche. Por lo mismo, tal como sucedía con los otros pueblos autónomos aparecidos en el desierto, Yungay era combatido tenazmente por los dueños de las salitreras, quienes pagaban editoriales en los diarios de la región para denunciar los excesos cometidos en los que ellos llamaban antros del vicio y la perdición. Y no exageraban ni un cachito los industriales del salitre, pues el aura de Yungay atraía a los hombres que trabajaban en las calicheras como la carroña atrae a las bandadas de jotes. Muchas veces se supo de cuadrillas completas de obreros que dejaban las herramientas tiradas a la intemperie y, con el capataz al frente, se escapaban por los senderos y los desmontes de la pampa para ir a manifestarse en sus casas de parranda. Y es que desde las ardientes llanuras de Salitre, bajo el infamante sol de la pampa, el pueblo aparecía a lo lejos como un irresistible espejismo de música y diversión. Y eso mismito era Yungay. Un espejismo aparecido en lo más duro del desierto de Atacama, producto de la ambición desmedida de un general llamado José María Pinto Pereira, quien a principios de siglo pidió esos terrenos al gobierno como una manifestación minera. Y aunque nunca tuvo la propiedad de la tierra, sino una patente de mina, el general, veterano de la guerra del 79, mandó a trazar el plano de un poblado con todas las precisiones y requisitos indispensables. Calles, plazas, locales comerciales, hoteles y construcciones de servicios públicos. Y realizó la hazaña increíble de lotear el desierto y arrendar los sitios, rápidamente, por metro cuadrado. Pagaderos en semestres adelantados, y en dinero bebible y comestible, caballeros, exigía el viejo general.
El terreno obtenido en pedimento minero estaba frente a la estación Yungay, de ahí el nombre del pueblo, donde había teléfono, telégrafo, agua y, por supuesto, transporte. Además de una veintena de oficinas salitreras funcionando en las inmediaciones. Un zorro de los negocios este general, ganchito, decían los viejos. Aunque, en verdad, esto no sorprendía un carajo a nadie, pues exactamente del mismo modo habían sido fundados muchos de los poblados del desierto. Después del funeral del Taur, Saladino Robles había llegado a la casa, trajinando entre los pocos muebles y cajones de los cuartos en busca de su vieja lámpara de carburo. Como no la hallaba por ninguna maldita parte, le gritó a su hija, que se había puesto a guisar un cocho con sal en la cocina de barro, que le dijera dónde carajo estaba. Malarosa, sin dejar de revolver la mazamorra, le contestó reposadamente que en el patio, papá, entre los cachureos amontonados junto a la caseta del baño, debajo de unos sacos de gangocho. Saladino Robles no le preguntó si la había visto, sino directamente que le dijera dónde estaba. Y es que Malarosa tenía un talento para encontrar las cosas perdidas que parecía sobrenatural. Por el tiempo en que daba sus primeros pasos y recién aprendía a pronunciar y entender algunas palabras, apenas oía a su madre preguntando por el dedal, iba hasta detrás del sofá, o junto a la pata de la mesa, o donde fuese que estuviera el adminículo, y lo cogía y se lo pasaba. Al principio su madre no se sorprendía en absoluto. Seguramente, la niña lo vio caer y rodar hasta allí, decía, tratando de convencerse a sí misma de que el asunto no revestía mayor misterio. Sin embargo, el fenómeno se fue repitiendo día tras día. Y era increíble. Cualquier cosa que se perdiera en la casa. Artilugios de costura, cartas de naipes, prendedores, peinetas, llaves de los cofres de sus abuelos, ella, al principio gateando, luego caminando afirmada en los muebles, iba hasta el lugar exacto en donde la habían escondido los duendes. Y no fallaba. Todo acudía a sus manos como atraído por una especie de magnetismo. Era como si poseyese un detector de objetos perdidos. Tanto era así, que su padre comenzó a llamarla mi pequeña rabdomante, palabra que había aprendido en Agua Santa y que designaba a ciertos personajes de aura misteriosa, contratados y traídos por los industriales salitreros, nadie sabía de dónde, que premunidos nada más que de una vara de roble, eran capaces de hallar napas de aguas subterráneas en lo más yermo del desierto. Saladino Robles halló la lámpara justo donde le había dicho su hija. Luego se dio a la tarea de limpiarla, cargarla y dejarla lista para la noche. Hacía más de 10 años que no la utilizaba. La tenía del tiempo cuando trabajó de sereno en San Gregorio, oficina en donde casi pierde la pierna derecha de un balazo el día de la matanza de obreros. Esa era la razón de su cojera. Cuestión que, aparte de su amigo Oliverio Trébol, alias el Bolas Tristes, otro de los sobrevivientes de la masacre, nadie en el pueblo sabía. Y él se cuidaba mucho de no contarlo. Cuando le preguntaban qué le había ocurrido en la pierna, mascullaba algo sobre un accidente de tren y cambiaba de tema. Es que le daba coraje recordar el suceso. Aún en sus sueños y pesadillas veía a esa multitud de hombres, mujeres y niños cayendo bajo las balas de los soldados. Todos amigos, vecinos o compañeros de trabajo. Y pensar que Arturo Alessandri Palma se había terciado la banda presidencial solo unos días antes, bajo el delirio de toda su querida chusma, como llamaba a los pobres. El muy maldito. Todavía le resonaban en la memoria aquellas frases con que les doró la píldora a los obreros. Preferiría caer yo antes que se derrame una sola gota de sangre de un hijo del pueblo. En mi gobierno no se perseguirá a nadie por sus ideas, por descabelladas que éstas sean. Y resultó que solo 43 días después de llegar a La Moneda, el 3 de febrero del año 21, si parece que fuera ayer nomás, carajo, los soldados del ejército de Chile habían masacrado sin compasión a sus compatriotas en la San Gregorio. Lo que más furia le daba recordar era que él, lo mismo que muchos de los caídos y sobrevivientes de la matanza, entusiasmados con su campaña presidencial, habían cantado y bailado en las calles, como unos reverendos huevones pasados por agua, la famosa melodía de Cielito Lindo, a la que le habían acomodado la letra de la propaganda de su candidatura. Si aún, cada vez que oía la maldita melodía interpretada por el Orfeón del pueblo, le venían deseos de vomitar. La noche ya era alta cuando Saladino Robles se ciñó el poncho, tomó su lámpara y dijo a su hija que saldría por un rato.
No se demoraba nada. Que le echara llave a la puerta y no saliera a la calle. Cuando Malarosa le preguntó a dónde iba, respondió con evasivas. Y no le supo explicar por qué llevaba su lámpara, si el alumbrado público aún estaba encendido. Además, la claridad en las calles era mayor que la habitual por las decenas de farolitos de papel confeccionados por los chinos del pueblo. Al final dictaminó cortante. Mira, Mala, son cosas de hombre. Al salir a la calle quiso escurrirse sin llamar la atención, pero fue en vano. Los perros de su vecino se habían escapado de nuevo y se le fueron encima ladrando furiosamente. Como siempre, tuvo que alejarlos a pedradas. A ese chino del carajo un día le iba a envenenar todos sus quiltros hambrientos y los iba a descuerar y a venderlos por carne de cabrito, como se rumoreaba que hacía él mismo en su carnicería de la calle del Comercio. El chino de los perros, como llamaban a su vecino, era tan miserable con los perros que, por las noches, cuando llegaba a dormir a la casa, apenas si les traía unas piltrafas de grasa. Y los pobres animales, que se pasaban encerrados todo el día, llevados por el hambre, escapaban a la calle en busca de comida, o saltaban el magro cierre de tablas y se metían a su patio. Cada vez que eso ocurría, él y Malarosa sudaban la gota gorda sacándolos a palos y pedradas. Tan roñoso era el chino, que antes de que su mujer se suicidara, además de tenerla para la patada y el combo y no dejarla salir a ninguna parte, ni siquiera se dignaba a traerle un pedazo de carne para cocinar, y ella tenía que preparar y comer de los mismos desechos rancios que les traía a la ristra de perros. Él fue el único culpable de que esa pobre boliviana se ahorcara, se alejó refunfuñando Saladino Robles en la oscuridad de la noche. Luego sonrió ladinamente al recordar la vez en que, estando el chino de viaje por Coloso, él se había metido con la mujer. Con un rictus de desprecio en el rostro, acicateada por el odio y la venganza, la mujer le confidenció aquella noche que su marido tenía la pajarilla minúscula de los orientales, y que aunque quería pasar encima de ella todos los días y a cada rato, en cada ocasión no duraba más de 4 minutos. Es un conejo amarillo, dijo, despectiva, la mujer. Al llegar al camposanto y trasponer las rejas del corral sintió un estremecimiento. En ese recinto la oscuridad y el silencio eran mayores. Sobre todo el silencio. Daba la impresión que encima del silencio sideral de la noche, los muertos resumaran un silencio propio, un silencio espeso, opaco, como hecho del barro original. Y tan hondo que se sorprendió de no oír, ahora sí, el abejorreo de los astros. Se parapetó un rato detrás de un nicho. Desde allí, oteando en la oscuridad, se aseguró de que nadie lo hubiese seguido. Luego procedió a encender su lámpara, calibró la llama y se dirigió directamente a una casucha de lata en donde había visto que el sepulturero, tras acabar su trabajo, guardó las herramientas. Y allí estaban. Palas, picotas, chuzos. Se quitó el poncho. La noche no estaba tan fría. Tras escupirse las manos, comenzó a cavar en la tumba de amable Marcelino. Para darse ánimos y espantar el miedo mientras cavaba, se puso a silbar bajito. De sus labios brotó la melodía de una polquita de moda que cada domingo tocaba el Orfeón del pueblo en la Plaza Prat. La polca del perro se llamaba. Pasado un rato, el cansancio no le permitió seguir silbando. Empapado en sudor, mientras tomaba un respiro, se puso a pensar en todo el dinero que le había ganado el hijo de mala madre que yacía enterrado ahí abajo. Y no solo se había conformado con desplumarlo, sino que más encima lo humillaba burlándose de su cojera. Y delante de su propia hija. Eres un cojo salado, Saladino, le decía el desgraciado. Y seguía zahiriéndolo y mortificándolo con que lo que le hacía falta al Cojinova era un buen amuleto, pues ya se sabía que su hija no lo era. Al contrario, parecía ser ella la que le acarreaba la mala suerte. Con el nombrecito que se gasta. Él mismo debió de haberlo matado aquella vez cuando, mirando con lascivia a Malarosa, lo ofendió diciéndole que la buena suerte era cosa de linaje, y que la única forma de conseguirla era mejorando la estirpe. Y él tenía el remedio preciso. Que le prestara a la niña por un rato, él le hacía un crío y ya. Hijo de la gran puta. Mientras la rabia lo hacía recomenzar a cavar con más ímpetu, se acordó de pronto de cuando, junto a su amigo Bolas Tristes, se fueron en busca de un entierro en las afueras de Pepita, una de las primeras oficinas del cantón en apagar sus humos.
El antecedente lo habían obtenido de un viejo que conocieron en el tren mientras venían jugando póker desde el puerto de Coloso. El anciano había perdido toda su plata, y cuando ya no tenía que poner sobre la mesa, quiso apostar una hoja de papel, sucia y ajada, en donde se veía trazado un extraño mapa, lleno de cruces y números. «Es el mapa de un entierro», dijo. El canalla de amable Marcelino se le rió en la cara y lo echó del vagón sin contemplaciones. Que se fuera otro perro con ese hueso, el vejestorio vivaracho. Entonces, él y Oliverio salieron detrás del viejo a comprarle el mapa. El anciano tenía cara de sabio loco, llevaba una visera de telegrafista y anteojos de aumento con uno solo de los cristales. Les dijo que se trataba de un tesoro enterrado por el conquistador Pedro de Valdivia, cuando, viniendo desde el Perú, pasó por estas tierras camino a fundar Santiago de Nueva Extremadura. Así había dicho el viejo, Santiago de Nueva Extremadura. Y eso, no sabía por qué razón, le dio un barniz de veracidad al asunto. Por lo menos, él se lo creyó todo. La noche que decidieron ir a desenterrar el tesoro estaba casi tan oscura como esta. Después de 2 horas de trabajo frenético, turnándose cada 10 minutos, justo cuando estaba él excavando, la pala dio con algo metálico. En su febril ansiedad imaginó al tiro un cofre lleno de monedas de oro. Fue en ese mismo momento cuando Oliverio Trébol, que vigilaba con una lamparita en la mano, vio aparecer desde la oscuridad de la noche un inmenso toro negro, fosforescente, que, bufando y echando fuego por los ojos, se le venía directo a cornearlo. El anciano les había prevenido sobre los ruidos y visiones infernales que oirían y verían mientras excavaban, y les advirtió que por nada del mundo debían gritar ni emitir palabra. Pero el pobrecito de bolas tristes, que tan valiente se había comportado en la matanza de San Gregorio, no se aguantó el susto y dio un alarido que resonó en toda la extensión de la pampa. Al instante, con un fuerte temblor de tierra y el horrendo ruido de un choque de trenes subterráneos, oyeron correrse el entierro. Muchas veces, en estos últimos años, sobre todo en los tiempos de vacas flacas, había vuelto al lugar indicado con una cruz de Malta en el mapa, que él aún conservaba. Pero nunca más logró dar con el tesoro. Saladino Robles sonrió y movió la cabeza en la oscuridad de la noche. Las cosas de la vida. Ahora sí tenía un verdadero entierro entre manos. Y con un gran tesoro. Sí, porque el dedo de amable Marcelino valía toda una fortuna. Su valor era solo comparable a la gallina de los huevos de oro. Con él como amuleto se volvería rico en poco tiempo. Dejó la pala para descansar otro rato. Ya faltaba poco. Sacó un cigarrillo y lo encendió en la llama de la lámpara. La noche ahora le parecía más clara. O él ya se había acostumbrado a la oscuridad. Por un momento imaginó que sus ojos fosforecían. Ahora sí que nadie nunca más le iba a ganar a las cartas. Ya venía siendo hora de que su suerte cambiara, de que el cielo se le abriera de una vez por todas. Ahora su hija lo admiraría. Y como de aquí en adelante las mujeres llegarían seditas a sus brazos, igual como le llegaban al Malababá de amable Marcelino, primero se dedicaría a mundanear un poco, solo para recuperar el tiempo perdido, y luego buscaría una madre para que Malarosa no anduviera por ahí como un animalito desaijado. Aunque sería difícil encontrar a una mujer más buena y sacrificada que su delunta esposa. Ella era la abnegación hecha carne. Y, claro, su mala suerte hizo que la perdiera para siempre. Tan joven que se le había muerto su malva Martina. Perra vida la suya. Tiró el pucho y siguió cavando. Cuando la pala tocó la madera del ataúd, una súbita ráfaga de viento apagó el farol. Sintió un estremecimiento. Por un momento tuvo miedo. Y titubeó. Pero tras ese momento de vacilación, tuvo la fuerza de ánimo suficiente para subir y encenderla de nuevo. Luego bajó con ella y se dio a la tarea de abrir el cajón. Cuando logró hacerlo, extrajo su navaja y acercó el farol al cadáver. En verdad, Malita había hecho un buen trabajo. Aunque le había caído un poco de tierra, el rostro del taur todavía conservaba la expresión de placidez que le había dejado su hija. Pero había que irse con cuidado, estos cabrones de colmillo retorcido mordían hasta después de muertos. Colocó el farol en un vértice del ataúd, abrió su navaja, tomó la mano izquierda del finado y casi se le cae el corazón del sobresalto. El dedo no estaba el maldito dedo. Le revisó la otra mano por si se había equivocado. No.
El dedo definitivamente no estaba. Alguien se lo había rebanado. Se notaba el corte de una navaja. Alguno de los taures, hijo de mala madre, se había adelantado ganándole el quien vive. Salió de la sepultura refunfuñando por la poronga del mono y la mona caraja que lo fue a parir. Le dio una patada al farol, que lanzó una llamarada y fue a chocar contra una cruz. Y se apagó. Enrabiado, completamente a oscuras, ni siquiera se dio el trabajo de ponerle la tapa al féretro, simplemente comenzó a echarle tierra encima, como desaforado, mientras despotricaba a toda boca contra su puta y tiñosa vida. De vuelta al pueblo, entierrado de pies a cabeza y sin su farol, Saladino Robles caminaba acesando de rabia. A lo lejos, bajo la noche inmensa, el pueblo parecía un cementerio más grande. Llegó a la esquina de su casa agotado y diciéndose que había sido un badulaque de 3 al cuarto, que, a las perdidas, tendría que haberle arrancado el diente de oro al muy maldito. Se notaba que era una pieza de quilates. Para rematarla, uno de los perros del chino de mierda, se le vino por detrás sin ladrar y casi le muerde el talón de su pierna mala. Ya dentro de su casa se tiró sobre el sofá de la primera pieza. Estaba reventado. Descansó unos minutos, a oscuras. Luego encendió un chonchón y se asomó a la pieza de su hija. Mala Rosa dormía plácidamente. Se fue a su dormitorio. Sobre la almohada encontró un regalo. Un pequeño envoltorio sobre una hoja de cuaderno que decía: «Feliz cumpleaños, papito». En la letra manuscrita, garrapateada con tinta verde, se notaba la didáctica férrea de la anciana preceptora de la escuela. Como un balde de agua tibia, una sensación de ternura le cubrió el cuerpo de arriba a abajo. Su hija se las había arreglado de alguna forma para conseguir más dinero. Sintió que su rabia disminuía. Total, ya no había caso. Él había nacido chicharra y tenía que morir cantando. Sentado al borde de la cama desató la rosa de la cinta azul y rasgó el papel. Era un pequeño taleguito de cuero de cabra con un cordón para colgárselo al cuello, como relicario. Dentro del taleguito palpó algo. Lo abrió y por segunda vez esa noche casi se muere de la impresión. Era el dedo de amable Marcelino. No lo podía creer. El dedo de la suerte del maldito Taur. Mala Rosa con su carita de póker.